Me pregunta Miguel Peñafiel Valle, ¿qué criterio tienes respecto al subcomandante insurgente Marcos, que ya no es Marcos, creo que era Cero o es Pinchiflas, no sé, se cambia de nombre luego a veces, y de las guerrillas latinoamericanas del siglo pasado? A ver, hay cosas que hay que entender y yo creo que a muchas personas les resulta difícil entenderlas todas. Si la izquierda entiende muy fácilmente, las personas de izquierda, las personas con sensibilidad social, entienden muy fácilmente que había situaciones absolutamente insostenibles e inevitables en la América Latina del siglo XIX. Por la explotación de los propios latinoamericanos, de las élites latinoamericanas, religiosas, políticas, económicas y militares, por un lado, y por otro lado, por la cercanía de estas con los Estados Unidos y los abusos que empresas, sobre todo de Estados Unidos, podían cometer. Por ejemplo, en Centroamérica, la United Fruit fue legendaria, porque la United Fruit se apoderó de grandes extensiones de tierra donde planteaba sobre todo los famosos plátanos, bananas, chiquita banana, y el poder económico que tenía al interior de los países le permitía disponer y ordenar. Y había una reacción lógica de la gente en contra de una situación así, de la opresión por parte de los propios y encima de la presencia de los Estados Unidos. Esto es innegable, pero la derecha lo niega. Entonces, ese descontento absolutamente legítimo es aprovechado por la Unión Soviética para traer la Guerra Fría a América Latina. Es decir, le facilita a los grupos que generalmente eran comunistas que se movilizaban en contra de esta situación, les facilita el acceso a entrenamiento, armas y materiales. Y entonces se llevan a cabo grandísimas batallas de la Guerra Fría en América Latina, fundamentalmente entre las guerrillas comunistas y los gobiernos autoritarios sostenidos por Estados Unidos en mayor o menor medida. Y esto lleva a atrocidades terribles por parte, sobre todo de los gobiernos sostenidos, sobre todo de los gobiernos que además no solo atacaban a los comunistas, sino que todo demócrata, todo liberal, todo progresista era blanco del odio, de la sospecha de que estaban aliados a los comunistas y querían implantar a la Unión Soviética en América Latina, que es cierto por parte de la Unión Soviética, probablemente ni siquiera por parte de las guerrillas. Fue cierto en el caso de Cuba, clarísimamente, donde la Unión Soviética mantuvo a Cuba hasta 1990. Entonces, son guerrillas que tienen una razón lógica de ser, tienen una razón justificable, pero que en realidad se pelean en otra clave, se pelean en clave de la Guerra Fría. La guerrilla mexicana tradicional, es decir, la de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas y el Güero Medrano, son guerrillas maoístas. Ahí no entraba la Unión Soviética, pero a la Unión Soviética le convenía tener relaciones con México y que Cuba tuviera relaciones con México y poder colar a sus espías a través de la frontera mexicana. Esto ya hemos hablado en varias ocasiones. Pero la guerrilla que viene después, la guerrilla de 1994, aunque tiene sus raíces en aquellas viejas guerrillas maoístas, el Frente Urbano Zapatista incluso y algunas otras, tiene características totalmente distintas. Primero que nada porque no se plantea el mismo panorama que se planteaban las guerrillas, primero que nada porque ocurre en 1994, cuando ya ha caído la Unión Soviética, cuando ya ha caído el bloque soviético, y cuando China se ha pasado al mundo del libre mercado, pero controlado por el Estado, pero somos capitalistas, pero no del todo, pero también somos tiranos, pero también somos lo más raro del mundo. Somos lo peor de dos mundos en muchos sentidos, ¿no? Entonces, lo que iba a ser el mundo, el paraíso de los trabajadores en China, es un lugar donde explotan horrorosamente los trabajadores y la gente defiende a China como si fuera de izquierda. No. Bueno. Pero el caso es que es muy extraña la guerrilla. El día que surge la guerrilla, estábamos en campaña con Cuauhtémoc Cárdenas. Yo no me entero el 1 de diciembre de nada, yo estaba en la fiesta, yo estaba con la familia, me daba igual. El 2 de enero fui al puesto de periódicos donde yo compraba mis periódicos todos los días y levanto
el Excelsior y veo el alzamiento en Chiapas, disparos, muertos. Y lo primero que pensé, soy absolutamente honesto, estos miserables nos acaban de hacer perder las elecciones. Es decir, cuando habías construido un movimiento de izquierda como el que había construido Cuauhtémoc Cárdenas entre 1988 y 1994, y estabas en posición de ganar el poder con una ideología de izquierda razonable, democrática, libertaria, sana, donde habías reunido a gente desde las antiguas guerrillas maoístas hasta los más liberales del PAN, que se los encontraban en las oficinas del PRD, y dices, ¿cómo está hablando con este? Sí, deberían estarse tirando las platos a la cabeza. Y yo lo que pensé es, y vamos a ganar las elecciones. Y esto las acabamos de perder, con lo cual tenía yo razón. En lo que no tenía yo razón es en no darme cuenta de que estos no tenían por qué preocuparse por nuestras elecciones porque vivían una situación aterradora. En Chiapas concretamente, donde los finqueros seguían teniendo niveles de abuso absolutamente decimonónicos, ¿no? A partir de allí, de mi rechazo inicial, vino mi apoyo a la idea del zapatismo y con los años mi crítica, ¿qué pasó? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la mejora en la calidad de vida? ¿Dónde están las clínicas? ¿Dónde están los zapatistas que estudian medicina y se vuelven especialistas y van y atienden a su gente? ¿Dónde están los ingenieros agrónomos que salieron del zapatismo y estudiaron ingeniería agronómica y luego vienen aquí a enseñar las mejores formas de cultivo? Nada. Desde 1995, 2005, 2015 y 7 añitos más, durante 27 añitos más, durante 27 años, lo que se hizo fue crear una fosilización de las comunidades zapatistas, donde ya no han empeorado porque tienen el control de su territorio, donde ya no son víctimas de los finqueros, donde ya no son víctimas de los gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena, pero donde no han salido de donde estaban. Y se ha condenado a las personas de los municipios zapatistas a mantenerse siempre igual. Y yo no creo que eso sea justo porque la gente tiene derecho a soñar y yo sé que la gente sueña y cuando tu situación de tu gobierno, por autónomo que pretenda ser, te impide soñar, no estoy de acuerdo. Yo esperaba que los municipios autónomos zapatistas tuvieran un desarrollo económico, político y social extraordinario y no ha habido eso y a mí me deprime muchísimo.